En el vídeo de hoy vamos a hablar de varias noticias que están sonando en el entorno Barça, en el mundo Barça, en este parón de selecciones, que parece que por fin ya acaba. Este parón que, como ya he dicho en algún otro vídeo, me parece completamente intrascendente, que lo único que hace es molestar a los clubes en una recta final de temporada bastante importante y que lo único que puede causar son lesiones en jugadores importantes de las diferentes plantillas top en Europa, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Rafinha y el FC Barcelona. Que empezamos por aquí por Rafinha, que ha subido un post en el que parece que no está siendo la lesión tan grave como parecía, que se iba a perder 5 semanas, según había informado el propio FC Barcelona, la propia Federación Brasileña. Pues parece que no es para tanto, o sí que lo es, pero Rafinha está acortando mucho el tiempo de recuperación, que está tomando cada sesión de recuperación como si fuera una final, él mismo lo ha dicho, y parece que su intención es volver cuanto antes mejor. Así que veremos al final de cuánto se trata la baja. En teoría se iba a perder los partidos de Liga contra Atlético, Español, Celta, la Champions contra Atlético de Madrid, y parecía que también se iba a perder una hipotética semifinal de Champions contra el Arsenal o contra el Sporting de Portugal. Pues parece que está cortando plazos y que no va a ser para tanto y que conseguirá recuperarse el bueno de Rafinha antes de lo esperado. Más noticias, lo que ha sonado sobre todo hoy, no sé cuándo estaréis viendo el vídeo, pero estos últimos días atrás, es que el Barça le ha expirado la opción de compra por Rashford. Parecía que tenía hasta el 31 de marzo para ejercer esa opción de compra al Manchester United por Marcus Rashford, por su fichaje. La opción de compra era de 30 millones de euros y parece que según el contrato se podía pagar en 3 plazos. 10 millones en este 2026, 10 en 2027 y 10 en 2028. Pues parece que esta opción de compra ha expirado. La intención del Barça, según he leído, es que tiene intención de negociar el fichaje con el Manchester United. La intención de prolongar la cesión una temporada más, que parece que el club mancuniano no tiene ningún interés en eso. Se lo quiere quitar ya encima a Marcus Rashford. Bueno, se lo quiere quitar encima porque el jugador parece que quiere salir, porque Michael Carrick ha dejado caer que él le encantaría tener y contar de nuevo con Rashford, pero parece que Rashford no quiere volver al Manchester United. Entonces la intención del United es venderlo ya de manera definitiva, sobre todo porque hay varios clubes interesados en él, como ya han sonado en los últimos meses. Parece que el Paris Saint-Germain se ha interesado, parece que varios equipos de la Premier también, quizá algún club en Italia. Entonces veremos si el Barça finalmente lo compra. Lo que parece evidente es que busca una cesión, o si no rebajar esos 30 millones de euros que al principio parecían estipulados en esa cláusula de rescisión, que parece ser que ha quedado obsoleta y que ya no la pueden ejercer. Yo personalmente, bueno, ya hablé en el último vídeo de Rafinha, ya hablé de Rashford como posible sustituto suyo. A mí no es un jugador que me convenza. Creo que es un jugador de minutos, de tener media hora, 20 minutos en las segundas partes para cuando el partido esté roto, ahí que se desenvuelve mucho mejor, pero no lo veo como un jugador titular en este Barça, y pagar 30 millones de euros o 25 si consigue reducir. No creo que reduzcas mucho más porque el jugador no vale menos de 25 millones, y menos siendo un jugador de Premier, con contrato Premier no vale menos. Puedes pagar eso, 25, 30, 35 millones por un jugador que en teoría es suplente cuando tienes otras demarcaciones importantes para fichar. Pues me parece sorprendente que se hiciera. Y ya se están hablando de otros nombres, hablando de fichajes para ese extremo izquierdo. Hay hasta 3 nombres que suenan con bastante fuerza. El primero, el que veo más viable, es la opción de Jan Virgili, que el Barça todavía tiene los derechos, el 40% de los derechos del jugador. Se marchó el verano pasado al Mallorca por en torno a 5 millones de euros. Está rindiendo a muy buen nivel. Es cierto que empezó mucho mejor que como está ahora. El Mallorca pues ha sufrido bastantes cambios. Se marchó a Arrasate, ha llegado Martín de Michelis como entrenador. Está en esa lucha por conseguir la permanencia, y el rendimiento del jugador evidentemente ha bajado mucho, porque en general el rendimiento del Mallorca ha bajado mucho. De hecho, hasta hace unas semanas el dato era que más de la mitad de los goles que había marcado el Mallorca en Liga venían de Murici, eran goles de Murici. Que, hombre, no deja de ser sorprendente, por muy bueno que sea Murici, que hasta más del 50% de los goles hayan venido de él. Entonces eso, el rendimiento de Jan Virgil es muy bueno. Lo que pasa es que no ha bajado evidentemente como en general el Mallorca, y a mí me parecería eso la mejor opción, porque tiene una cláusula de unos 30 o 40 millones de euros, creo que es de 30 si no estoy equivocado, y el Barça tiene el 40% de los derechos. Entonces por 18 millones de euros podría recomprar a Jan Virgili tan solo un año después de haberlo vendido por 5 millones. Parece que el jugador está dispuesto a venir, estaría encantado evidentemente, y a mí me parece una muy buena opción para este revulsivo de segundas partes, este extremo que que sea más dinámico, que tenga buen regate, que tenga pues eso, esa electricidad que necesitas pues quizá mucho más en las segundas partes que en las primeras. Entonces para en lugar de fichar a Rashford, pues fichar ese perfil de extremo eléctrico, pues me parece mejor opción Jan Virgili, por menos precio, por un salario mucho menor, un jugador que ha pasado ya por las categorías inferiores del Barça
y pues eso, a nivel económico saldría mucho más rentable y mucho más joven. Otra opción que suena la de Víctor Muñoz, que también pasó por la cantera del Barça, por la Masía. De hecho, hay una foto bastante reconocible junto a Alejandro Valde de hace varios años, de la temporada, creo que sería 2014-2015, por esa época. Pero el jugador, bueno, después se marchó al Real Madrid, ha tenido un paso por la cantera del Real Madrid y finalmente el año pasado se marchó al Club Atlético Osasuna por creo también 5 millones de euros y el Madrid se guardó el 50% de los derechos. La cláusula de Víctor Muñoz es de 40 millones de euros. Parece que el Barça no está dispuesto a gastarse 40 millones de euros por Víctor Muñoz, que es un perfil no similar en cuanto a juego a Jan Virgili. Me parece que Víctor Muñoz es un jugador más explosivo, tiene un perfil de regate diferente, es mucho más un cañón que Jan Virgili quizá tiene. Bueno, no sé, yo los veo perfiles diferentes. Pues eso, la cláusula 10 millones más de Víctor Muñoz, tiene 40. El Barça, claro, no la podría, bueno, la podría rebajar negociando con Osasuna, pero no tiene ningún porcentaje. El porcentaje lo tiene el Madrid. Así que en caso de fichar a Víctor Muñoz, ponle que consiga rebajar los 40 millones y lo fichas por 30, el 50% se lo llevaría el Real Madrid. Que yo creo que eso tampoco hace mucha gracia en el Barça, pues fichar a un jugador y que 15, 20 millones se los lleve tu máximo rival. Pero bueno, es otra opción que, por cierto, Víctor Muñoz ha debutado con la selección española en este parón de selecciones. Lo ha hecho, la verdad, bastante bien. Tiene unos minutos contra Serbia, donde marcó gol. Muy buena asistencia de Ferran. Y contra Egipto también tuvo minutos. Así que bien Víctor Muñoz, que parece que está creciendo mucho en esta temporada, jugando con Club Atlético Osasuna, y parece bastante evidente que no va a seguir en Osasuna la temporada que viene. Ya sea que lo ficha el Barça, que lo veo muy poco probable, ya sea que regresa al Madrid como revulsivo, que me parecería una opción inteligente por parte del Madrid, o ya sea que la Premier o algún club importante paga esta cláusula de 40 millones o 30 millones a Osasuna y los rojillos deciden aceptar. Y la tercera opción, que se ha hablado también como sustituto de Marcus Rashford en caso de que el Barça no negocie con el United, es la de Schlederloop. Schlederloop, no sé exactamente cómo se llama, Schlederloop de Benfica, un extremo también muy interesante. Yo lo he visto bastante en Champions y me parece un extremo que me gusta mucho. He visto comparaciones con Kvaratskhelia, creo que evidentemente diferenciando mucho el nivel de cada uno, me parece que es un jugador que tiene ese potencial, es ese perfil de extremo, y creo que si el Barça lo ficha es un acierto total, porque me parece que es un jugador con muchísimo potencial y que puede ser el recambio de Rafinha en el medio plazo. Problemas que veo, bueno, veríamos la adaptación, pero yo creo que al final ese es el menor de los problemas, pero sobre todo el precio. Yo he leído desde que el Benfica va a pedir 20 millones hasta 60 millones. Me cuadra más, siendo sobre todo el Benfica, que es un club vendedor, esos 60 millones que los 20. 20 me parece que sería una ganga y evidentemente el Barça debería ir a por él 100%. Pero creo que va a estar más cercano a 40, 50, 60 millones la venta del extremo noruego, que un precio menor, y creo que el Barça tanto dinero por un jugador que a priori viene para ser suplente no se puede gastar, aunque es de estos fichajes que aquí 2 años está triunfando en algún equipo top y te arrepientes en haberlo fichado cuando habías podido. Pero me parece que el Barça ahora mismo tiene otras prioridades y pagar 50 millones por un extremo suplente no es una de ellas. Además también tiene este asterisco de que bueno, a nivel extradeportivo ha tenido problemas. Así que creo que el Barça debería tener bastante en cuenta esto a la hora de fichar a según qué jugadores, porque, bueno, pues hay que tener cuidado con esto extradeportivo. Esto a nivel de extremos. Luego tenemos que ir al apartado de el central, que parece que, bueno, ya he hablado de Bastoni en un vídeo en TikTok, que por su culpa no, pero que lo expulsaron en el minuto 40 en la final del playoff en ese Bosnia contra Italia para clasificar al Mundial. Y la verdad que en Italia hay mucho cabreo con Bastoni. Veremos qué pasa con él. El Inter parece que lo quiere vender. Se habla entre 50 y 70 millones. Yo creo que no le queda tampoco mucho tiempo de contrato. Entonces creo que el Barça puede intentar negociar. Creo que Bastoni puede intentar forzar para salir. Y es que me parece que es de estos fichajes que sí que se va a dar. Normalmente todos los veranos, incluso antes de verano, como está pasando, se relacionan muchísimos nombres en el entorno Barça para fichar en el mercado. Y normalmente la mayoría pues no acaban llegando. Pero es que esto de Bastoni lo estoy viendo en muchas fuentes, lo estoy viendo de muchas fuentes fiables. Es un perfil de central que el Barça necesita, además que creo que encaja muy bien. Me parece un perfil Gerard Martín pero mejorado, muy buena salida de balón. Tengo ganas de verlo en una línea de 2, porque siempre lo hemos visto en esta defensa de 3 con el Inter, donde prácticamente a veces actúa como lateral incluso, porque sube mucho campo, tiene mucho recorrido. Entonces me interesa mucho verlo en esta línea de 2 del Barça, porque además Gerard Martín también lo hemos visto sobre todo estas últimas jornadas ganando mucho protagonismo en conducción, y me parece que es un perfil interesante. Y además muchas veces, como el Barça cierra con el lateral derecho como central, sobre todo cuando juega Koundé o cuando juega Eric,
pues creo que puede tener mucho sentido ese fichaje, y yo creo que por 50 millones evidentemente es un fichajazo, por 70 ya empieza a doler un poco, pero al final si Hansi Flick, si Deco, si Bojan consideran que es el perfil ideal, pues hay que ir a por él. Y eso, parece que en Italia no están muy contentos con él, ni los aficionados italianos, ni el propio Inter, y creo que podría salir y sería un gran fichaje para el Barça. Entonces veremos al final si se acaba dando, pues eso, las prioridades de el central del extremo izquierdo en el mercado azulgrana. Y para acabar, bueno, también este lateral, se habla mucho de Cancelo, veremos al final si lo fichan. Parece que Al Hilal quiere unos 10 millones de euros, que son lo que le queda de amortizar de su fichaje. Para mí me parece mucho, yo creo que yo sí ficharía a Cancelo, pero únicamente si llega libre. Yo no pagaría ningún tipo de traspaso por Cancelo, a no ser que sea mínimo, y si el jugador se rebaja la ficha, evidentemente, como he hecho ahora, para venir cedido. Yo no pagaba la ficha que está cobrando en Al Hilal, ni en broma. Pero me parece un buen jugador, me parece que es un jugador que le puede competir perfectamente el puesto a Alejandro Valdes, son perfiles de lateral diferentes, pero a mí me gustan ambos, la verdad. Y creo que me parece una buena opción. En caso de que Cancelo no acabe llegando porque Al Hilal no rebaja pretensiones, porque el Barça no está dispuesto a pagar 10 millones de euros. Además, Cancelo se ha relacionado bastante con el Benfica estos últimos días. Parece que el jugador quiere volver a jugar en Benfica antes de retirarse. El jugador creo que tiene unos 31 años o 32. Entonces está ante sus últimas oportunidades de volver al club de su infancia. Veremos si ficha por el Barça y quiere jugar en Benfica después de fichar por el Barça, si no juega en el Benfica, o si directamente no ficha por el FC Barcelona. Eso yo lo intentaría si fuera un traspaso menor, prácticamente libre. En caso de que no llegara Cancelo, pues hay dos opciones muy interesantes. Una es la de probar a Jofra en pretemporada, porque me parece que es un jugadorazo que por culpa de la lesión no lo hemos podido ver más. Ahora con la lesión de Valde, él ha coincidido que también está lesionado y no lo hemos podido ver más. Y en caso de que Jofra, pues en pretemporada no acabe de cuajar, me parece también muy interesante la opción de Grimaldo. Sería volver a casa, ha pasado ya por la cantera azulgrana, tuvo muy buenos años en Benfica, en muy buenos años también en Leverkusen, y parece que hay una cláusula para clubes españoles de 15 millones de euros. El jugador está deseando volver a España, y a mí por 15 millones de euros, un jugador que creo que tiene 30 años, que tiene un golpeo espectacular, a mí es un lateral que me gusta mucho desde su etapa en Benfica, pues me parece que es un gran fichaje, pero eso, intentaría como prioridad a Cancelo, que ya sabemos cómo se ha adaptado, que puede jugar en ambas bandas, y que creo que el traspaso podría ser menor a esos 15 millones de euros que pide el Bayer Leverkusen por Grimaldo. Y ya para acabar muy rápidamente, porque quiero dedicar un vídeo diferente a este aspecto, pero el Barça también está interesado como una de sus prioridades en un 9. Parece que la opción ideal es Julián, pero que muy complicado que llegue porque Atlético parece que no quiere vender y el traspaso sería muy caro. Otra opción que interesa es Osimhen, pero a nivel sobre todo de extradeportivo no acaba de convencer, porque suele tener bastantes problemas. Tuvo problemas en Nápoles sobre todo, ha tenido problemas en Galatasaray, y parece que no acaba de convencer estos problemas extradeportivos, además de que el traspaso también sería bastante elevado. Y luego hay dos jóvenes nueves que han sonado bastante. Uno, no tanto para el Barça, pero ha sonado que se puede mover, que es Tresoldi, que yo lo he visto bastante, le he visto 4 o 5 partidos en Champions con el Brujas, y a mí es un jugador que me gusta mucho, la verdad. Me parece un delantero que tiene mucho gol para lo joven que es. Nació en Italia, pero ha pasado gran parte de su vida en Alemania, puede jugar para ambas selecciones, ahora mismo juega en las inferiores de Alemania. Yo creo que tiene el nivel y el potencial para ya ir convocado directamente en este Mundial con la selección absoluta de Alemania, sobre todo porque no hay muchos mejores nueves ahora mismo en el conjunto alemán. Y me parece que es un jugador con muchísimo potencial, tiene buen gol, además ya fuera de lo que es el gol, que es lo que se pide principalmente a un 9, también me parece un buen jugador, tiene buena relación con sus compañeros a la hora de jugar. Y el que sobre todo está sonando mucho es Fisnik Aslani, que no lo he visto, la verdad, no lo he visto, me lo tengo que poner a ver. Es un joven delantero del Hoffenheim y parece que está rindiendo muy bien. Y pues veremos qué tal a ver Aslani, qué tipo de delantero es. Parece que es un delantero muy alto, también buen asociativo, tiene gol. Entonces puede llegar bastante barato, por en torno a menos de 40 millones de euros, 30-40 millones, y me parece que es un jugador interesante, aunque parece que va a haber puja por él, porque hay varios clubes que lo quieren. Aún así, parece que Aslani ahora mismo es la opción número 1 como este delantero joven que el Barça se puede interesar. Veremos al final quién llega, pero eso. Este es un poco el resumen de lo último que ha pasado en el FC Barcelona, sobre todo centrado en este mercado de fichajes y en las 4 posiciones que parece que el Barça quiere reforzar: la de central izquierdo con Bastoni, la de lateral izquierdo con Cancelo, la de extremo izquierdo con Jan Virgili y la de delantero centro con Fisnik Aslani. Esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.